Mañana está con nosotros Alberto Iturralde, responsable de operativa DAX. Alberto, muy buenos días. Muy buenos días. 5.500 y sin freno para arriba, va sin cadena, va como Pantani, para arriba en el puerto esto. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace el inversor? ¿Toma precaución o sigue disfrutando para arriba, para arriba, para arriba? Hay que seguir disfrutando en Estados Unidos y es muy importante el matiz. Hemos explicado ya aquí en Negocios Televisión previamente que al sistema financiero le interesaba, de cara a las elecciones, no solamente las estadounidenses en noviembre, sino a las europeas, mantener a los mercados en un tono muy positivo. De ahí que ya desde el año pasado explicábamos que 2024 sería un año brutalmente alcista en contra de lo que parecía. ¿Qué es lo que pasa? Sucede que en Estados Unidos han conseguido hacer subir la bolsa con un valor, uno. Y ese valor es Nvidia, que ha protagonizado el 40% de la subida del S&P 500 durante el último año y medio. Eso significa que con muy poca influencia política sobre un valor, sobre el núcleo duro de Nvidia, se genera bonanza en todos los inversores estadounidenses. Alguien podrá pensar, bueno, no es cierto porque muchos inversores estadounidenses no tienen Nvidia. Ojo, la mayoría sí la tiene. ¿Cómo? Mediante la gestión pasiva y la indexación del S&P 500 que llevan a cabo la mayoría de inversores en bolsa estadounidenses. Si tú compras fondos que indexan al S&P 500, esos fondos se van a ver beneficiados de la subida del S&P 500 que se está llevando a cabo solo con un valor. Con lo cual, Estados Unidos está haciendo subir su bolsa de manera artificial, pero de la manera más eficiente y con la necesidad de menos dinero posible, siempre y cuando entendamos que ese menos dinero no es que sea poco dinero, simplemente que está muy concentrado en un solo valor. Mientras eso sea así, la bolsa estadounidense, si la vemos representada por el S&P 500, seguirá funcionando bien probablemente hasta las elecciones estadounidenses. Pero hay que entender cuál es el proceso, es decir, es un proceso totalmente artificial. A partir de ahí, inteligencia artificial, inteligencia artificial, inteligencia artificial, ¿o no, esto ya va cambiando? La inteligencia artificial es el relato, como lo era Internet antes del boom de las, .com. Y es que el relato nos hace entender por qué Apple se une a las subidas, otra gran compañía que va a ayudar al sistema financiero a generar sensación de bonanza, o por qué tal o cual mercado va en un sentido o en otro. Todo esto que estamos viviendo ahora, probablemente el caso de Apple y de Microsoft no tanto, pero el caso de Nvidia sí, va a acabar en tragedia. Es decir, cuando terminen las elecciones, todo ese relato se nos venderá durante un tiempo como que va a ser eternamente alcista para que compremos todo lo que el sistema financiero necesite vender y a partir de ahí las bolsas terminarán cayendo. Pero antes tienen que llegar las elecciones estadounidenses, con lo cual, mientras tanto, podemos seguir disfrutando de la fiesta. ¿Europa, Alberto? Vale. Europa explicábamos hace unas semanas que una vez que terminaran las elecciones europeas, en principio no había ya razones para que la bolsa europea se mantuviera artificialmente elevada. Y lo hemos visto durante las dos últimas semanas. Justo terminan las elecciones y la bolsa europea justo comienza un recorte. ¡Qué casualidad! Bueno, tampoco hay que pensar que esto vaya a suponer un recorte más fuerte de manera inmediata. La razón es bien sencilla. A la bolsa europea le puede interesar durante estos días mantenerse en tono muy discreto porque la bolsa europea tiene, al igual que la estadounidense, un vencimiento de futuros muy importante. Allí tienen una razón para estar alcistas, que son las elecciones europeas de noviembre, pero aquí tienen pocas razones, solo tienen dos pequeñas razones, que son las elecciones francesas de dentro de prácticamente un mes, poco menos, y las elecciones británicas de dentro de 3 semanas. Eso significa que la bolsa probablemente europea no va a tener un gran batacazo, pero que tendrá que esperar seguramente a que terminen los vencimientos de este viernes, pasado mañana, para poder subir y generar cierta sensación de bonanza añadida a la que ha venido realizando durante el último año y medio. Con lo cual, seguramente tendremos que esperar un día o dos para ver esto subir con cierta normalidad. Y ojo, porque dentro de 3-4 semanas se cumple ya el calendario artificial, es decir, esos adelantos electorales tanto en Gran Bretaña como en Francia. Veremos, porque en ese momento la bolsa europea ya no tiene
un especial interés para mantenerse alcista. Veremos cómo está entonces el mercado. ¿Estás mirando algún valor concreto, Alberto? ¿Estás mirando valores concretos para este momento? ¿Concretos? Sí. Por ejemplo, hay valores, Inditex sigue fuerte, AENA sigue fuerte en el mercado español. Es un valor con una volatilidad muy baja y con muchas razones para subir porque ha sabido estar durante muchos años en un tono especialmente lateral. Eso, cuando se rompe al alza, técnicamente nos da una pauta de una mayor subida futura. También Iberdrola, que durante el brillo de este último año y medio ha estado especialmente discreta y en las últimas semanas ha cotizado ya en máximos históricos y seguramente continuará. Hay valores concretos. Durante estas próximas 3 semanas, incluso el sector bancario, que ha tenido sustos en las últimas 2 semanas tras las elecciones europeas, probablemente funcione bien. 20 días va a estar en un tono positivo. A partir de ahí tendremos que volver a mirar porque no va a ser tan claro. Solo una pregunta más, Alberto. Una parte de los inversores se preguntan, en un entorno geopolítico tan complicado como el actual, hoy está de visita Putin a Corea del Norte, ¿por qué el mercado sigue en un mundo de Matrix, en un mundo paralelo y no hace caso a un entorno geopolítico que pueda en cualquier momento ponerlo todo patas arriba? Porque tiene que ser así. A ver, hay que entenderlo. El sistema financiero compró en octubre de 2022 una gran cantidad de títulos diciéndonos que el mercado, una vez que ya había caído, que había realizado caídas cercanas al 30%, iba a continuar cayendo un 40% más. Una vez que ya teníamos el recorte, porque ya llevábamos muchos meses de la guerra de Ucrania, bueno, de la entrada de Rusia en la guerra de Ucrania, el mercado iba a caer mucho más. Ahí recogieron gran cantidad de títulos. Luego, a la hora de hacerlos subir, tiene que aprovechar entornos en los que los inversores no comprarían. Lo que le interesa al sistema financiero es que esos inversores compren cuando el valor ya ha subido. Los títulos que han comprado de manera masiva en octubre de 2022 ya han subido. Luego, ahora que hay incertidumbre geopolítica, los van subiendo. Para que llegue un momento, un tiempo relativamente concentrado, pongamos el caso de 2 o 3 meses, ya veremos cuándo es, en el que nos dirán que todas las incertidumbres se han despejado. Será mentira, sin duda, pero ellos nos lo contarán así, porque necesitarán vendernos los títulos que han ido haciendo subir mientras iban mal metiendo en el entorno geopolítico, que es lo que estamos viviendo durante estos meses. Por eso, aunque ya no haya razones especiales para subir en Europa cuando terminen las elecciones francesas, probablemente el mercado no tendrá un grandísimo tono negativo, porque ese sistema financiero no ha logrado vender todos los títulos. Seguramente tengamos un verano negativo en Europa, pero en noviembre, quizás, y esto es probable, intenten de nuevo otro engaño al alza, dándonos la sensación de que todo va a ser mucho más tranquilo. Cuando llegue el momento de vender al sistema financiero, todos esos títulos, toda esta incertidumbre geopolítica quedará relegada. No estaremos todos los días oyendo hablar de alertas sí, que si las bombas nucleares las ponemos en alerta, que si las vamos a modernizar, que si Putin está en Corea del Norte, que si la cumbre de Suiza tal, que si la última propuesta de paz de Putin cuál. Es decir, todo eso quedará un poquito relegado y no nos extrañe que incluso sean capaces de destensionar completamente Ucrania, pero para eso todavía queda mucho tiempo. Será ese el momento en el que nos venderán todos los títulos a nosotros, que escucharemos día sí y día también que todo lo malo ha terminado. Mientras tanto, la bolsa tiene que subir, porque es muy importante que suba sin que se incorporen los inversores para que se incorporen más tarde cuando ya han subido. Pues muchísimas gracias por toda esa fotografía. Alberto Iturralde, buen día y buen negocio. Gracias, fuerte abrazo.